Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 14, 43 al 52. En aquellos días Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos, exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicaremos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies contra ellos, y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 14 al 17. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hasta fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quería comenzar esta prédica breve con lo que repetíamos en el Salmo responsorial. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Creo que esto resume las lecturas de hoy. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Es interesante darse cuenta aquí que Dios fundó una iglesia, fundó la Iglesia Católica. Por eso que nosotros podemos decir así:
nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Ya vemos, el judaísmo rechazó a Jesús, hasta ahora lo rechaza. Las iglesias evangelistas se abrieron de la iglesia verdadera. La iglesia que comenzó Jesucristo se abrieron de nosotros ellos. Pero nosotros podemos decir, nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Pero no se trata de permanecer dentro de la fe católica solamente, que es muy bueno, porque es la fe verdadera, es la fe completa, es la fe que fue comenzada por Jesucristo. Sino permanecer fiel dentro de la Iglesia Católica a lo que dice Dios. Porque no es ir a misa solamente todos los domingos, o confesarse cada tanto, sino que continuamente tratar de vivir lo que dice Dios en nuestra vida. Entonces sí poder decir, ahí podemos decir, nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Como insisto, no como dice la primera lectura, fueron rechazados por los judíos y cuando se fue San Pablo, sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría. Y por eso que decía también en la segunda lectura, Juan vio una muchedumbre inmensa que nadie podía contar. Yo diría, los católicos que hemos sido fieles a lo que Dios nos pide. Una muchedumbre inmensa que nadie podía contar. Y uno de los ancianos dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso que decía, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Escuchar la voz de Dios. Yo las conozco y ellas me siguen. Eso se trata. Cuando nos hacemos así, entonces podemos decir, nosotros somos ovejas, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entonces Dios va a decir a nosotros, estos son los que vienen de la gran tribulación. Vi una inmensa muchedumbre que nadie podía contar. Ojalá que así sea, que seamos ovejas del rebaño de Dios y Dios nos recompense nuestra fidelidad con la dicha que no tiene fin. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.